Bien, nuevamente y retomando la columna de filosofía política, realmente con un experto como es Gerardo Leibner, él que es judío, uruguayo, israelí, historiador, del cual todos hemos aprendido a analizar cuál es el estado de situación hoy de Medio Oriente. Me gustaría, Gerardo, que nos pudieras caracterizar, ¿no? En este segundo bloque, qué factores geopolíticos, económicos y culturales dinamizan entonces la amplificación de la violencia y cuáles son las responsabilidades de los actores internos y externos para no hacer un texto fuera de contexto que a veces sucede, ¿no? Sí, bueno, en el bloque anterior nos referimos más que nada a los orígenes propios del Claro. conflicto, Ujú. pero esos orígenes propios del conflicto estuvieron siempre envueltos en contextos imperiales. Estamos hablando de de una región clave en el enlace entre África, Asia y Europa, que Geopolíticamente clave. siempre fue muy codiciada por imperios, no porque existan en la tierra de Palestina grandes riquezas Claro. naturales, no existen, no porque quieran explotar cierto mineral o no, no. Lo que importa es un lugar estratégico y siempre lo fue un lugar estratégico para imperios. Entonces, aquí hay que analizar muchas cosas. Hasta 1990, digamos, entre mediados de los 60 y 1990, el conflicto se imbricó en la Guerra Fría. En determinado momento, la Unión Soviética apoyó a los gobiernos nacionalistas de Egipto y de Siria, gobiernos republicanos árabes modernizadores, y Estados Unidos se convirtió en el padrino de Israel. Bueno, la Unión Soviética desapareció, se desintegró aquel bloque. Egipto hizo antes incluso la paz con Israel y entró al bloque occidental. Israel sigue apadrinada por Estados Unidos y viene cumpliendo, los gobiernos israelíes de distintas maneras vienen cumpliendo un papel son a veces utilizados como el látigo de Ujú. Estados Unidos cuando surgen en el mundo árabe e islámico gobiernos o regímenes desafiantes a la hegemonía global de Claro, Occidente. occidental. Claro. Sí, eso por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta de que en el mundo árabe e islámico, que no es exactamente lo mismo, o sea, son conceptos Sí, sí. que se superponen, pero no son lo mismo. En el mundo árabe e islámico hay unas reacciones vive en cierta medida reaccionando a la hegemonía occidental y a los intentos de penetración y de imposición. Y lo que se ha fortalecido desde el fin de la Guerra Fría, un poco antes ya, en realidad desde los 70, pero un gran impulso con el fin de la Guerra Fría, es el Islam político como Ujú. respuesta propia, como afirmación de identidad, como un intento de crear una identidad que es a la vez moderna, y esto es importante aclararlo. El Ujú. Islam Sí, político sí. no es volver a tiempos pasados, Ujú. es una identidad moderna, pero afirmativa de ciertos valores. Y eso, digamos, que da una ideología, no a todos los movimientos palestinos, pero específicamente sí a Hamas, Claro. es parte de esa corriente de Islam moderna, y que a veces tiene formas más fundamentalistas, a veces es más pragmática. El gobierno... Interesante lo que decís, porque me gustaría, digo, capaz en otro Sí, momento sí, trabajarlo, esto de lo ideológico, cultural, digamos, religioso, como algo parte del Islam político moderno, cuando de alguna manera muchos de los que analizamos formas religiosas, lo que decimos es que se retoman como lógicas propiamente medievales en algunos aspectos o culturalmente integristas, digamos, ¿no? Pero que sí configuran eso que parecería ser, ¿no? Que el Islam quiere ser una referencia cultural contra Occidente, contra el liberalismo, contra el capitalismo, digamos, ¿no? sí, Eh, yo no diría que es contra Occidente, contra el liberalismo y ah, contra el capitalismo. Es un intento
por afirmar una identidad propia Una identidad de que no autonomía esté, que no esté subordinada subordinada. a Occidente, claro. Yo creo, en ese Interesante, sentido, sí, sí. hay que respetar un poquito más que lo que Occidente acostumbra a hacer. Sí, sí, que se Eh, generalizan principios universales que no tal. Sí, sí. Sí, el universalismo, podemos compartir la existencia de valores universales, Ujú. pero el universalismo tiene una tendencia a ser culturalmente imperialista. Sí, sí, hegemónicamente Ujú. homogeneizador impositivo. Y ahí hay una importante región del mundo que se resiste de distintas Ujú. maneras. Sí, sí, A veces toma formas muy, que digamos desde una sensibilidad de izquierda muy reaccionarias, sí, sí. muy, que uno las puede considerar aberrantes, pero a veces no, y por eso no hay que cuidarse de las generalizaciones. Ahora, Sí. dentro de todo eso hay una configuración de países y de regímenes, algunos que son pro Estados Unidos. Estados Unidos Ujú. tiene un gran problema, cómo compaginar a sus dos grandes aliados en la región, que son Arabia Saudita e Claro, Israel. claro. Arabia Saudita, el mayor depósito de petróleo del mundo, Sí, con sí. un régimen monárquico opresivo, pero a límites increíbles. O sea, Sí, sí. muchos se quejan de Irán, pero Irán es Más, un sí, sí. liberal al lado de Arabia Liberal. Saudita. Sí, sí. Pasa que Arabia Saudita es amigo del patrón, es Claro. amigo de Estados Unidos. Y ahí hay una contradicción que viene digamos, de alrededor del 2020, 2019, de 2018. Hay intentos por parte de Estados Unidos de llevar a Arabia Saudita y a las monarquías del Golfo Ujú. Árabe, del Golfo Pérsico, como quieras llamárselo, Sí, a una especie de alianza con Israel, o sea, lograr superar la contradicción sí, sí. que hay entre esos países. Y eso ha estallado en el aire un poco con el ataque del 7 de octubre que jamás realizó sobre Israel. Y sí, probablemente es uno de los orígenes, digamos, disparadores, ¿no? Esa alianza entre Israel y Arabia Saudita. El Pues yo dinamitarla. el dinamitar lo que ya estaba en una tensión que inevitablemente por algún lado iba a salir. Yo recuerdo en 2017 cuando nos conocimos, tus análisis mostraban los callejones sin salida, digamos, ¿no? Y las Sí. dificultades para ampliar. Pues yo te agradezco este segundo bloque como para poder dejar con ganas a los radioescucha y también para el ámbito social, académico y político que puedan escucharte más sistemáticamente en otros espacios. Así que muchas gracias por este segundo bloque.